Hola amigas, bienvenidas a otro episodio más de Entre Mujeres, este espacio que hemos creado para hablar acerca de temas concernientes a la mujer del mundo de hoy. Me encuentro contenta, como siempre te digo, de que estés allá y estoy con mis amigas acá, feliz de poder hablar hoy de un tema muy interesante, así que te invitamos a que te quedes y compartas este episodio para que también puedas ser un canal de bendición. Doctora Vanessa Quintana, licenciada Dianis Legra, ¿estamos listas para comenzar? Lista. Emocionadísima Buenísimo. por el tema de hoy. El título del tema de hoy se titula Tradiciones y trampas. ¡Qué nombre un poco dramático, ¿no? Tradiciones y trampas. No es una novela, es un episodio. Pero como que una novela también. También, ¿verdad? Le vamos a meter un poco de salsa a los taquitos. Dale. Tradiciones y trampas, porque vamos a hablar del tema de patrones generacionales, lo que pasamos de generación a generaciones, y vemos la dualidad en el título. Tradiciones, valores, etcétera, y trampas también donde nos podemos sentir atorados, donde de repente digo, no salgo, sigo repitiendo lo mismo, ¿de dónde viene esto? También hay cosas que se pasan de generación a generación en ese aspecto. Les tengo una pregunta para empezar nuestro diálogo. Para entrar en calor. Para entrar en calor, sí. Bueno. Y para conocer un poquito más lo que traemos cada uno a la mesa e invitar a nuestras queridas compañeras, amigas, a que también, mientras que nosotros vamos contando nuestras historias, reflexionen en las suyas. Háganlo personal. Sí estás escuchando los temas de nosotras, pero ponte en ese espacio, tal vez ponle pausa y entonces tú tráete a una historia a tu mente para que lo proceses con nosotros. ¿Okay? Me encanta. Definitivamente. Bien, la primera pregunta entonces. ¿Qué cosas pasan de generación a generación? Pues los traumas, Sí, claro. las enfermedades. Uh-huh. O sea, lo que va pasando, lo que le pasó a mi abuela, se transmitió, ese trauma que ella vivió, se lo transmitió a mi madre o a mi padre, y ellos a lo mejor consciente o inconscientemente lo transmitieron para mí. Uh-huh. Y como consecuencia, ¿a quién se lo estoy transmitiendo yo? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, Me encanta todo eso, pero vamos, ¿por qué no empezamos un poquito a hablar Claro. acerca de las cosas buenas que se Yeah. pasan de generación en generación? Los valores. Antes de entrar en ese tema tan profundo, porque de eso se trata este programa, de hablar de esas cosas entre amigas que no se hablan casi, ¿verdad? Sí. Cuando pienso que se pasa de generación en generación, vienen a mi mente mi niñez y los recuerdos creciendo con mi abuelo, ¿no? Mi abuelo fue en Argentina, él era chileno, emigró a Argentina, y una de las cosas que él me dio a conocer fue la tradición del mate, de nuestra cultura, ¿no? Entonces yo llegaba a la casa del abuelo a la mañana y él estaba tomando mate, comiendo su tostada, estaba leyendo su Biblia, y yo me acostumbré a ver esa imagen y creo que me causó un impacto tan grande en mi vida que creé en ese espacio para meditar, para leer, con mi mate al lado. Entonces, eso es parte de mi vida. La cultura se pasa, la tradición de ser nacionalista, por lo menos creciendo en Argentina, nosotros somos muy patriotas. Creo que en sus países también pasa eso, de estar orgulloso de tener De tus esta raíces, bandera, ¿no? El fútbol, Los ritos. los ritos que se hacen, claro. Me parece tan hermoso también. Espero que hayan muchas abuelas que nos están viendo, y nietos también, porque cuando uno crece al lado de los abuelos, hay mucha riqueza, valga la redundancia, tradicional, que se transmite, como en México, hacer tortillas, los tamales en Navidad, el atolito, no sé, todo eso me parece hermoso, pero entiendo que a la vez
todo esto que mencionabas, Dianis, de los traumas, enfermedades, también son parte de lo que nosotros acarreamos generacionalmente. Totalmente. El doctor Bessel van der Kolk escribe un libro que se llama The Body Keeps the Score. O sea, el libro está traducido... Tu cuerpo lleva la cuenta. Tu cuerpo lleva la cuenta. Sí. Y está traducido en muchos idiomas. Les invito a que lo lean. Habla entonces del trauma y lo relaciona con una cita bíblica que a mí siempre me confundió mucho. Yo dije, algo no estoy entendiendo porque me está haciendo ruido. Decía, lo que tú haces, ¿no? Tus errores, etcétera, pasan de generación a generación hasta la tercera generación. Los pecados, las maldiciones, lo que podemos decirlo así. Pero resumiendo, yo siempre me quedé, ¿de veras? O sea, ¿por qué? Ese es el Dios que tenemos. Yo no entendía eso. Pero él escribe en el libro lo que es literal de esto. Y lo literal es que nosotros, en un momento dado, se estudió, se estudió, y se hizo una investigación, madres de la Segunda Guerra Mundial, que estaban embarazadas en ese momento. En ese preciso momento, si hacemos un corte transversal así, estamos viendo 3 generaciones. Estamos viendo la madre, el feto, a los 7 meses de edad, ya tiene todos los óvulos, es esa criaturita, y está transmitiendo lo que se está viviendo en 3 generaciones. El trauma, como dijiste tú, Dianis, está viviéndose en 3 generaciones, literal. Y el impacto está viviéndose en 3 generaciones. Claro que si ahora los alargamos, está viendo el impacto en diferentes momentos de tiempo social. Que en el momento donde la madre en Segunda Guerra Mundial necesitó mucho nivel de cortisol para funcionar, el tercera generación no lo necesitó. Estamos ahora en tiempos de plenitud, etcétera, pero estamos viendo que el impacto de esa carga emocional que tuvimos, del trauma, pero la tercera generación no entiende el contexto, está fuera del contexto del cortisol, del estrés, de la preocupación, del hambre, y ahora está, ¿por qué entonces yo me la paso comiendo? ¿Por qué yo guardo todas estas cosas? ¿Por qué vivo con ansiedad? ¿Por qué? Porque vienen conmigo a terapia, como cuenta mucho de las historias, confundidos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy viviendo? Y cuando lo vemos nomás en una generación, con un sistemita que es el microsistema, o sea, nomás tú, el individuo, no se puede curar de raíz. No se puede resolver el problema de que tú entiendas de dónde viene la carga genética para que tú entonces lo ocupes en un espacio que tenga sentido y tu cerebro deje de buscar respuestas. Deje de, ¿qué es? Se relaja y dice, ya entendí, esto no me pertenece. Bueno, entonces pues, se pasa, ¿verdad? Tantas cosas que se pasan de generación en generación. Ahora viene lo bueno. Porque nos encanta el chisme. Ahora, bueno, ¿qué heredaron ustedes? ¿Qué se dan cuenta ustedes que heredaron de sus generaciones? Que de repente, sí, hemos hablado de lo positivo, pero que de repente ahora se dan cuenta que les impactó y que les cuesta trabajo porque se sienten un poquito atoraditas. Bueno, yo, como bien dices, yo creo que no me tocó la historia como la Vale lo contaba, porque no me tocó convivir mucho con mis abuelos. Mis abuelos murieron cuando yo era una niña, entonces no tengo muchas memorias bonitas así de convivir en casa de la abuela todos juntos. Los recuerdo de muy pequeñita. Pero sé que mis padres me transmitieron muchos valores y principios que vinieron a fundar lo que soy, ¿verdad? Como persona, como mujer. Pero también vinieron otras a afectar. Y quiero mencionar esto porque aunque estoy siendo bastante vulnerable al expresarlo, esa es mi historia. Y mi historia puede servirle a otros, ¿no? A restaurar eso que puede estar afectando, dañando. Para mí, una de las cosas que heredé de generación, de mi generación, de las generaciones pasadas, fue la inseguridad. Cuando yo me he visto muchas veces, a la hora de tomar una decisión, me cuesta tomar la decisión, porque no estoy segura. Estoy pensando en, ¿y si no? En todo. ¿Y qué va a pensar? Sí. ¿Y qué va a decir?
y no me siento capaz y me empiezo a bloquear, es que no creo que soy capaz. Como No un me, autosabotaje. me empiezo a Sí, sabotear a sí, mí sí, misma. sí, ya. Y eso yo lo vi en mis padres. Y eso ellos lo recibieron de sus padres. O sea, y yo no me doy cuenta. Cuando me caso, ¿verdad? Con mi esposo, me toca darme cuenta, él viene a complementarme, a decirme, o sea, no, ¿por qué? Toma tu decisión. Y yo no estaba acostumbrada a yo tomar decisiones. Mis padres tomaban la decisión, porque yo digo. Entonces yo no sabía tomar decisiones. Ah, eso es muy importante. Yo no sabía cómo enfrentarme a ciertas cosas, tan sencilla como escoger una ropa. Ok, ay, esta blusa me gustó, pero no estoy segura si me la compro, porque y si no está bien esta decisión que yo tomo. O sea, era yo misma como trabajando en mi mente por lo que yo había vivido y no lo había entendido hasta que lo descubrí y dije, ya. Fíjate que algo que estás diciendo me llama mucho la atención, porque nos absorbemos en lo que es la historia de uno y nos damos cuenta, o sea, lo que tú estás haciendo es algo muy poderoso, darte cuenta con lo que tú estás batallando. Si es así, podemos asumir que tus padres también tomaron muchas decisiones en base a la inseguridad, pero los veíamos seguros. Entonces sentíamos como que había una incongruencia. Tú percibes algo, pero ves algo. Es una historia incongruente. Y no es hasta después que tú vas madurando y tienes tu propia, o sea, vida, ¿verdad? Que tú ves a padres inseguros. Tú volteas atrás y tú los ves su inseguridad, ves su fragilidad, y ahí es donde te das cuenta lo que realmente se transmitió. Sí. Yo no lo había visto en ellos. Exacto. Hasta que lo vi en mí. Exacto. Cuando lo percibí en mí, entonces me di cuenta de dónde proviene, de dónde viene acarreándose esta inseguridad. Ya. Y sí, realmente. Lo trascendental. Yeah. Porque ahora estás hablando de tu hija, hablamos de eso en un episodio también. Ahora que tu hija te venga y te pregunte, te quedas, a ver, ¿lo transmito o no lo transmito? Yeah. Algo que mi esposo me ha apoyado muchísimo y le agradezco a él, es que él siempre me dice, deja que ella tome la decisión. Y a veces me costaba dejarla que ella tomara sus decisiones. Era como, yo quiero escogerte, ¿qué ropa te va a poner? Y a veces ahorita ella viene y me dice, mamá, ¿qué ropa me pongo? Por ejemplo, para ir a la iglesia el sábado. Mamá, ¿qué ropa me pongo? Y tiene 12 años. Y entonces es cuando yo trabajo en mí, a veces no me gusta su decisión que está tomando y quiero intervenir porque es mi naturaleza, pero empiezo a pensar en lo que yo ya entendí, reconocí y he decidido tomar el control de eso y digo, ok, está bien, tú ve y escoge qué ropa te quieres poner, es tu decisión, lo que tú escojas está bien, pero me costó aceptar eso, porque yo era de escogerle, de tomar la decisión por ellos, de decirle qué hacer y qué no hacer, porque yo me sentía que esa era la forma correcta, porque yo no tenía, influyó en mí, exacto, influyó en mí, de que yo no sabía tomar esas decisiones porque me sentía insegura de mis decisiones y de quién yo era realmente. Ya, eso. Para mí fue algo que se transmitió de generación a generación. Y sí. Afectó. Gracias por compartirlo, sí. Y fíjate que es algo muy común. Yeah. Te diré, que no te sientas sola. No soy la única. No, okay. no, yeah. Claro. ¿Y Vale, para ti? Bueno, mientras ustedes estaban conversando, yo estaba pensando, y una de las cosas que sí me gustaría compartir y mencionar, yo crecí en mi casa, una casa humilde, pero muy limpia, porque mi papá y mi mamá son maniáticos de la limpieza. Y yo, nosotras somos amigas, lo hemos hablado, he pedido ayuda acá a mi amiga. Informalmente. Porque he notado en mi vida diaria de casada de que soy maniática de la limpieza. Entonces me causa muchísimo estrés. Yo creciendo no podía dejar ni siquiera un suéter colgado en la silla porque mi mamá lo sacaba y lo guardaba. Ni siquiera me pedía a mí, pero era como que todo tenía que estar limpio. Entonces nos levantábamos a limpiar, a ayudar a limpiar, porque vivíamos en una calle de tierra, ustedes saben, en Latinoamérica, en esos entonces, bueno, no soy tan grande, pero bueno, en ese entonces todavía no había pavimento, y todo se llenaba de tierra, y era repasar con el trapito, nosotros le decimos, los muebles, la mesa, y el piso, limpiarlo, pero no solamente a la mañana,
no desayunábamos como hasta las 11 de la mañana, porque bueno, también es otra cultura, solamente se toma un mate, se come una tostada, no es como que se hacen desayunos grandes, pero después del mediodía teníamos que volver a limpiar lo que ya habíamos limpiado a la mañana, y a la noche limpiábamos otra vez. Wow. Entonces era como que una limpieza constante, y yo crecí con ese estrés de que todo tiene que estar limpio, de que todo. Entonces, ahora en mi casa, en mi matrimonio, al comienzo nos causaba un poco de Sí, controversia, naturalmente. porque a mí me costaba muchísimo que no lavaras el plato enseguida. O sea, mi esposo no lavaba el plato. Sí, ahorita, pero yo no sabía que ahorita era, sí, después, cuando tenga tiempo. cuando se me antoje. Cuando se me antoje. Pero ¿qué pasó? Mis papás se vinieron a vivir al ladito de mi casa, y ahora mis papás, que son una bendición, que nos ayudan con nuestros hijos, son como los mayordomos de la casa, y están ahí se entregan para que esté todo limpio y organizado. Entonces me pasa que estoy terminando de comer y mi papá me quita el plato, está ahí esperando, y entonces me he encontrado en situaciones en que estoy esperando que Nissim se dé el último bocado. Nissim es mi esposo, y le saco el plato, y mi papá se llama Manuel y me dice, espera, Manuela. Y eso es una de las cosas que aunque sea chistoso, Sí. o aunque se vea tal vez como una tontería, a mí me Sí. causa mucho estrés, y estoy tratando de calmar esa ansiedad siendo consciente de lo que estoy haciendo en ese momento. Esa es una de las muchas cosas que hemos pasado generacionalmente. ¿Y qué pasa? Sí. Mi hija se estresa Ahí vas, sí. cuando su cuarto no está limpio. Es un buen estrés tener, pero Es un buen estrés entre tener, los que hay. pero tiene que haber un balance. Pero te estás dando cuenta que no está aislado. No es de que de repente tu hija quiso ser limpia. Tú te estás dando cuenta que tiene un trasfondo profundo. Y eso es de preocuparse. El valor lo deberemos de pasar. La organización, la limpieza, ser responsable, ¿no? Cumplir con tus deberes, etcétera. Pero el impulso y la obsesión de ciertas cosas que tienen que ver con nuestra identidad, soy bueno, soy malo, soy digno, no soy digno, ahí es donde el impulso y la compulsión de hacer algo se vuelve negativo, ¿no? Cuando influye y repercute negativamente ya en lo que me En tu rodea, vida diaria, en tu vida sí. diaria, ya entonces ya no viene a ser positivo. Se llama mal adaptativo, cuando no hay flexibilidad para algo que tú digas, nos sentamos y en vez de platicar en la sobremesa, me puse a limpiar para que no se quedara y no disfruté del momento, tal no cual. tomé la oportunidad de conectar. Alguien está llorando y me estoy dando cuenta que está cayendo el moco al sillón. Te enfocas en otra cosa, se te desvía la atención por esa inquietud, esa obsesión, eso que te lleva a cumplir con ese patrón. Entonces ya estás dando cuenta que no se adapta, se mal adapta. Y, se tiene que trabajar. Bueno, tómalo en cuenta, es lo primero, ¿no? ¿Comparto el mío o no? Sí, comparte, claro, compartí, claro, compartí. queremos escucharlo. Sí. Para mí ha sido muy interesante notar que algo que nos ha pasado en familia, una de las cosas que voy a mencionar, es la distancia madre-hija. Y cuando yo tengo una hija, un momento que se me hizo como rebobinar el tape. O sea, hagan de cuenta, o sea, me vi en otro momento, en otro tiempo, en otra circunstancia. Pasó algo con mi niña. Ella se levantó llorando, vamos a poner tipo 10, 11 de la noche, y fue al cuarto donde yo estaba y me dijo, tengo miedo. En ese momento, yo estuve viendo como que mi historia en ella. Fue reflejada. un déjà vu, sí, Sí. extremadamente interesante. Yo me acuerdo mucho haber tenido unos 8 años de edad cuando yo me levanto con una pesadilla. Yo sueño muy intensamente, muy profundamente. Yo creo que es donde se procesan mis emociones. Mi mente dice, ¿dónde las pongo? Y en ese momento yo me levanto con una pesadilla
Y yo volteo a ver el pasillo y está oscuro y largo, 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 hasta donde está la puerta de mis papás. Y yo tomo la decisión, con todo el miedo a la oscuridad que yo tenía a esa edad, de levantarme porque mi necesidad de conectar con alguien, de recibir comfort, ¿no? O sea, Sí, que alguien protección. confortara, Ujú. era más grande que el miedo que tenía. Entonces yo hago la travesía, la jornada, hasta la puerta de mis padres, toco la puerta, sale mi mamá y me acuerdo que yo le platiqué, tengo mucho miedo, acabo de tener esta pesadilla, y ella me dijo, me imagino que, a ver, tengo mucho sueño, o sea, ¿se entiende? Pero me dijo, regrésate a tu cuarto, no pasa nada, tu pesadilla no es real, piensa en todas las historias de Jesús, canta, recita tus versículos y vas a quedarte dormida, no pasa nada. Y cierra la puerta. Y yo volteé a ver el pasillo, largo, oscuro, y mi miedo me congeló. Y yo me hundí, me senté y volteé a ver el pasillo y me quedé atorada. Mi ansiedad, o sea, de que yo iba a regresar a la oscuridad, y me quedé dormida allí en la puerta. Yo no pude regresar, me paralizó. Entonces mi hija, fast forward, mi hija entonces en ese momento me dice, tengo miedo. Yo ya me quería dormir. Yo me duermo temprano, o sea, a las 10, 11 de la noche yo estoy out. Y en ese momento ella me dice, tengo miedo. Y yo me acordé de todo lo que yo pasé ese momento y me dio un gusto romper un patrón. Ya, se siente Me satisfacción. me emocioné de poder tener esa oportunidad de sanarme a mí y de protegerla a ella. Sí. Y me fui con ella a su cuarto y me acosté con ella y le dije, sí, las pesadillas dan mucho miedo, te voy a contar una historia. Y le conté la historia de cuando yo tuve una pesadilla, no le quise contar lo demás, pero le dije, ¿qué te ayuda en este momento? ¿Qué puedo hacer por ti? Y de repente mi hija me dice, ¿te puedo contar una historia de la Biblia? ¿Y qué tal si cantamos una cancioncita? Yo me sentí congelada porque fue la resolución de problemas que tuvo mi mamá. Fue la resolución que tuvo mi hija, que eso se parecen mucho a mi mamá y mi hija. Pero ella llegó a la solución. Es ella lo que decidió tener esa etapa, ¿no? Esa sanación, etcétera. Y lo hicimos con mucho gusto, se quedó bien tranquila, se durmió. La próxima noche quiso volver a conectar conmigo. Tuve la disposición de volver a estar allí. Yo sentí que algo sanó en mí. Y que quizás Qué lo que tú poderoso. necesitabas en ese momento no era que tu mamá te dijera la historia o te ¿Qué cantara. necesitas? Yo pienso que, que Eso. en ese momento el abrazo de Sí. aquí estoy. Sí. Entiendo que tengas miedo, vamos, yo te voy a acompañar, te llevo a tu Claro. Me siento cuarto. contigo. ¿Qué Ya. necesitas? ¿Estás bien? ¿Te Claro. sientes mejor ahorita? Sí. Vamos a orar. En este caso, ¿verdad? Tenemos esa trascendencia espiritual. Vamos a orar juntas, ¿no? Lo que fuera, pero que tú sintieras que estaba ahí, Exacto. que estabas conectada, como dices al principio, con alguien. Y nos pasa, ¿verdad? Eso nos pasa Exacto. porque... Entonces quise romper un patrón. Ya. Ajá. Tuve una oportunidad. Estamos hablando mucho de oportunidades, ¿verdad? Porque estamos presentando una. Ahora, quiero saber de ustedes, ¿qué es lo que se han propuesto cambiar? Les compartí dentro de lo que yo siento que pasé, que está pasando a la generación, lo estoy viendo, pero también cómo decidí cambiarlo, y me encantaría escuchar de ustedes. ¿Qué han decidido cambiar para tu generación y para la futura? Y creo que lo hemos estado expresando en la mayoría de los programas, ¿no? Cambiar la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos, ¿no? Claro. La comunicación es vital, el decirle a nuestros hijos, acá estamos, podés confiar en mí, que antes creciendo te daba miedo decir, ay, rompí esta taza que tenías guardada, que era de vajilla china, que no, que te paralizaba porque ya sabías que venía no sé cómo le dice, el chachá, le decimos en Argentina, ¿no? Y cómo... el cucuy. El cucuy. Tantas cosas, ¿verdad? Pero me parece que mi goal como madre es eso, ¿no? El poder crear ese espacio para mis hijos, para que mis hijos se sientan con la confianza de decir, mamá, me equivoqué, y que ellos sepan de que no los voy a juzgar, que tal vez me va a doler,
¿verdad? Porque ver el dolor de las consecuencias de las acciones, pero el que sepan, acá estoy, te voy a proteger. Eso para mí Ya, es yo, vital. Me ya. encanta. Eso me hizo recordar cuando hablabas de cuando rompes la vajilla, la taza. ¿Cuántas rompiste? Ya. Fíjate que me pasaba mucho que cualquier cosita, si tiraban algo en la mesa, se derramaba un vasito de agua, niños al fin, o la leche o lo que fuera. Ay, yo me daba como un enojo, entraba, mi estado emocional era alterarse automáticamente. Así. Entonces yo empecé a ver en la cara de mis hijos miedo cuando hacían algo como eso, un accidente. Y entonces yo me di cuenta de algo que estaba pasando en mí, que yo estaba repitiendo de mi generación anterior. Y en estos días, precisamente creo que fue antes de ayer, mi niña estaba lavando sus trastes, su tacita, había tomado chocolate y se le quebró la taza. Y entonces yo le dije, mejor no me lo enseñe, le dije yo, ¿no? Mejor no me lo muestres porque soy apegada a las cosas. Dijeras, una taza, hay otras 10 allí, ¿no? No es tan importante, no es mi favorita, pero lucho con esto. Entonces ella como ya sabe mis reacciones ante las cosas, pero yo misma me estaba mentalizando en ese momento, dile que todo está bien, que no tenga miedo, que no sienta que hizo algo tan malo que tu reacción va a ser negativa ante ella. Entonces traté de romper ese patrón porque me di cuenta de sus reacciones de mis 2 hijos que vinieron rápido a decirme, mamá, pero me gustó que me vinieran a decir, ¿no? Yeah. Ok, mamá, pasó esto. No me lo escondieron no te voy a decir lo que pasó porque no quiero cómo reacciona. Vinieron a decir, mamá, se me rompió la taza, fue un accidente. Y yo le dije, está bien, no pasa nada, solo ve, tíralo en la basura, todo va a estar bien. Y yo dije, aquí estoy cambiando esos patrones generacionales y me di cuenta de que estoy trabajando en mí en eso, en que no quiero que se repita. Pero volviendo rapidito para compartirle, porque sé que vamos avanzando, volviendo a mis inseguridades, y que lo platicamos en uno de los temas, le mencioné de mi hija, como a veces se siente insegura con su físico, su forma de verse, porque vamos creando, sin querer, a través de las redes sociales, a través de nuestras pláticas como mujeres, a veces influimos mucho en nuestros hijos. Y cuando yo me di cuenta de mis inseguridades, yo le había transmitido ya un poco de eso a mi hija, ya yo lo estaba haciendo. Solamente que yo reconocí, entendí, aquí hay algo que necesito cambiar porque está influyendo en mi hija. Y yo me sentía mal cómo ella se veía a sí misma. Sí, claro. Me di cuenta de esa inseguridad y yo dije, ella está reflejando lo que yo también le he reflejado a ella. Entonces me empecé a decir, ¿sabes, Dianis? Tu persona no es lo que los demás piensan de ti, porque esa es la preocupación. Mi inseguridad es porque ¿qué piensan los demás de mí? ¿Cómo me van a ver? Es cómo Dios me ve a mí. Tuve que trabajar eso en mi mente y decir, ok, bueno, voy a analizar que Él dice que yo soy como la niña de sus ojos. Que Él le dijo a Jeremías, de antes que nacieras te conocí. Te tenía un propósito de vida. Lo tomé para mí. Dios tiene un propósito para mi vida. Ok, me di cuenta de que le dijo a Isaías, o sea, mío eres tú. Ok, soy tan importante, soy tan especial. Dios me ve con unas cualidades tan especiales. Soy como la perla preciosa. Soy su hija de Él. O sea, tengo todas esas cualidades que Él ha atribuido para mí como una hija suya. ¿Por qué me voy a mirar de manera diferente? Necesito mirarme con propósito y necesito mirarme a través de los ojos que Dios me ve. O sea que esas inseguridades necesito ponerla a un lado y empezar a verme como Dios me ve, con un valor, con un propósito. Y yo pienso que eso es algo que le quiero transmitir a mi hija. No te mires con esas inseguridades porque eres valerosa. O sea, tienes un valor importantísimo. O sea, vales mucho, eres especial, fuiste creada con un propósito. Empieza a mirarlo ahí y transmítele eso a las demás generaciones que vienen después. Bravo. Me encanta. Sí. Pero me quedé pensando me quedé en la taza también, en la taza. Porque también hay algo que tenemos que entender y que
también tenemos que tener esas conversaciones con nuestros hijos. Vos creciste en Cuba hace 30 años o un poquito más, en un contexto de una historia que ahora los hijos no la conocen. Y que nosotros nos aferramos a cosas porque nunca las tuvimos. Entonces esa tacita Tal cual. de vajilla china, o de lo que quieras decirle, tiene un valor, porque cuando estaba creciendo yo no la tenía y ahora la tengo. Entonces hay conversaciones que se tienen que generar a partir de nuestra historia, de nuestra cultura, para que ellos también puedan entender que está bien, nosotros no queremos pasar esas cosas de generación en generación, pero para no pasarlas tiene que haber una comprensión de cómo crecimos, de lo que fuimos y de lo que somos y de lo que queremos ser. Exacto. La concientización Yeah, es un la punto llave tan del importante. cambio. Me acuerdo haber estado sentada en la clase de maestría y la profesora dijo, todo lo que tu familia hizo, dijo, vivió, etcétera, se transmite. O sea, te lo cargan. Te amolaste, como decimos nosotros. O sea, ahí te quedaste, no hay otra como hacerle. Y yo me quedé, y levantó la mano, luego le digo, espérate, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, estamos estudiando el arte de la psicoterapia, las habilidades y todo, pero ¿cómo me estás diciendo esto si yo entré a esta área para mejorarme a mí misma y hacer un cambio? Y se ríe la doctora, y, ¡ay! Le caí justo en la trampa donde ella me quería. Y dice, sí, todo lo que se transmite se repite, excepto la llave del cambio es la concientización, la concientización. Y cierto, después de eso, me impactó tanto ese momento en mi formación académica, profesional y personal, que yo digo, es que para de justificarnos. Paramos. Lo estoy repitiendo, es que lo viví, es que lo tuve, es que así fui, es que lo hizo, es que... No, y tampoco paremos de culpar. Es que soy así porque esto y porque tú y porque no y porque hiciste y no tuvimos y que si, me pegaste porque me pegaste, si no porque no. Se trata de la concientización para responsabilizarnos y motivarnos a ser mejor. Transmitimos algo para mejorar las generaciones y hay limitaciones, claro, y para eso cuento que mi hija tenga la resiliencia para seguir entonces mis hijos próximas generaciones para hacer algo diferente, ¿no? Sí. Entonces, hablando de todo esto, la cosa que yo me he propuesto es tener más conversaciones donde compartimos historias la familia. Cada que nos reunimos, yo le pregunto a mi mamá, a mi papá, ¿y cómo fue esto? ¿Y cómo creciste? Y platica de mi abuela, mi tatarabuela. Cuando tú viniste, ¿cómo estudiaste? ¿Cómo estuvo tu historia de migración? ¿Cómo le hiciste tal cosa? ¿Fue pesado cuando ustedes tuvieron a sus hijos? ¿Cómo le hicieron? me da curiosidad, me intriga saber para poder entender. Porque qué bárbaro juzgar algo que no entiendes. Claro. El juicio nomás está porque no entiendes, pero cuando tú logras entender algo, algo pasa en ti. Se abre algo y dices tú, ya no lo necesito. No necesito el juicio. Si tengo entonces el entendimiento, se trata de la responsabilidad. Y sentís compasión. Mucha. Sentís compasión, podés extender esa gracia y esa alivio. Misericordia. Sí, Ajá. sí. Así como que, No me pertenece a mí, no es mi historia. Tengo la libertad. Las cadenas que hablamos mucho en la Biblia, ¿no? Libérate tus cadenas, Dios libera, etcétera. Y yo creo que tiene que ver con esto. Romper las cadenas es romper los patrones generacionales, porque sí se sienten como cadenas muchas veces. Yo, quiero decirlo y no lo digo. Pero, entonces, ¿qué podemos hacer para cosas prácticas, para romper los patrones, los hábitos? Nota tu transmisión genética. 90% de tu transmisión genética en el ADN es experiencias, traumas, tradiciones, rituales, valores, principios, conductas. No es que el color de los ojos, el pelo, si es rizado, si es crespo, que es, o sea, sí,
los genes recesivos dominantes, pero se trata mucho más de eso, tu ADN, tu transmisión genética, conócela, reconócela y ve entonces en dónde están tus áreas de crecimiento y dónde tienes tus fortalezas. Conoce tus historias familiares, como lo digo, ten curiosidad de Y ellas. esta es una de mis favoritas, ¿vale? ¿Verdad que sí? Me Las encanta historias. esa idea que estás transmitiendo a quienes están escuchando este podcast, de sentarse a la mesa, de crear ese momento para escuchar cómo creció. Si tenés el abuelo, otra vez vuelvo con el abuelo, y es que mi abuelo a mí me impactó tanto en mi vida. No estuviera acá si no hubiera sido por él, por ese amor que él me mostró y esa historia, ¿no? Sentarse con ellos, escuchar cómo llegaron a este país, no sé, me parece hermoso. Esta es mi favorita. Vanessa es una... la voy a poner en práctica. Sí. Ponla en práctica. Y de hecho, mi suegro, cuando viene para las fiestas, él se sienta con los chicos y les cuenta las historias de cómo creció. Y veo la compasión de mis hijos cuando escuchan que tenía tantos hermanos y que tenían un pedacito de pan y tenían que partirlo y compartirlo, ¿no? Y porque ellos no saben, porque acá están creciendo de diferente manera. Y es hermoso que puedan conocer la historia. Sí. Algo tan chusco o tan sencillo con que el otro día estábamos, mi hermana, mi mamá y yo platicando y dijo mi hermana, mamá, mi hija hace lo mismo que tú haces, dice, saca el piecito así fuera de la cobija, duerme toda tapadita pero con el pie fuera. Y yo me quedé escuchando y le digo, yo hago eso también, o sea, que sí, las 3 generaciones en ese momento. Y mi mamá dijo, ¿tú haces eso? Y le digo, Sí. no puede ser, ¿lo haces tú? O sea, típico como que cada quien en su mundo, aislados en sus historias y no vemos que todo está conectado, viene de algún lado. Entonces, hay algo tan como los hábitos, tan sencillo como los hábitos, tienes que tener en cuenta que, claro, trascendentalmente lo que son tu carácter, personalidad, hábitos, creencias, perspectivas de vida, cosas que haces con tu pareja que no te das cuenta, todo tiene una historia. Sí, eso me hizo recordar que en casa tenemos juego de mesa, ya le he platicado. Y nos encanta crear eso en los niños, compartir con ellos, tener ese momento en las tardes, noches de juego de mesa. Y eso yo lo heredé de mis padres. Mis padres, esos son los recuerdos lindos que tengo de mi infancia. Pues en Cuba no había internet, no había más que los juegos familiares, juego de mesa, juegos con los vecinos, o sea, no había televisión para estar todo el día ni con el teléfono, o sea, nada. Eran esos los momentos de diversión. Y mis padres nos sentábamos en la mesa a jugar que el parchí, nos sentábamos en la mesa a jugar las cartas, le llamamos nosotros Mortal 3. Entonces, eso nos encantaba, es un recuerdo lindo. Y ellos lo heredaron de sus padres, en este caso mi mamá, porque en mi país se acostumbra a jugar mucho el juego de dominó. Oh, sí. Entonces se reúnen todas las familias del vecindario, todos los del vecindario, los del barrio, los vecinos, sacan una mesa al patio, allá en la calle, y todos se sientan a jugar. Entonces, esa conexión a través de esos juegos de mesa fue algo que me pasaron mis padres. Y yo lo estoy pasando con mis hijos y les encanta. Qué bonito. Disfrutan eso. Así que, pues también eso son cosas, vamos a decir, prácticas. Ajá, y que son historias, ¿verdad? Que yo le puedo contar a mis hijos, porque ellos me preguntan, mamá, ¿cómo aprendiste a jugar esto? Le dije, es que tu abuelo y tu abuela me enseñaron a jugar eso. Y ellos se lo enseñaron también, y ¿no? Es lindo también recordar eso. Entonces, pedir y repetir historias. Y el otro es que alguien paga los platos rotos. Alguien los va a pagar. Si tú no procesas tu historia y tú vives en un silencio, tienes que tener seguro que esa historia se va a repetir, pero fuera de contexto. Entonces vas a tener a tu nieta, bisnieta en terapia, que gracias, las recibo a todas, pero no vas a ver el contexto, no vas a ver por qué sufre de depresión, de ansiedad, de pensamientos suicidas, de inseguridades en intimidad física o sexual con su pareja, no vas a ver que tal vez fuiste abusado, tal vez tuviste un trauma, tal vez exposición a algo, estuviste en un ambiente sociopolítico muy pesado. Tienes que saber sí o sí que si tú no cuentas esa historia y no lo procesas de manera
resiliente con tu familia. Alguien va a pagar los platos rotos. No los estás pagando tú porque no quisiste tú procesarlo, vivirlo, lo quisiste tapar para sobrevivir, pero alguien lo va a hacer. Las historias, el trauma y el efecto en tu cuerpo repite y repite, insiste en tu inconsciente hasta ser escuchado. Si tú no lo quieres resolver, aparece en la próxima generación, y eso estábamos hablando. Lo que no sana se repite, ¿no? Empezamos a hacer conciencia, entonces es otra manera práctica, escribir las cosas, contar las cosas, verbalizar las cosas. Tal vez tú quieres documentarlo, tal vez quieres escribir un libro, hacer un video, preguntar, entrevistar a tus padres, a tus abuelos y dejarlo documentado de una manera también es muy saludable. Sin culpas ni juicios, acuérdense de eso, no culpamos, no enjuiciamos y no nos justificamos tampoco. Tampoco, porque tampoco no te sirve, eso, no te sirve, no te sirve. Y nos encanta. Nos encanta sentarnos y decir, oh, es que por esto, pero no te sirve. Y los cambios empiezan con pasitos de bebé. ¿Qué quiero decir con esto? Es que con una mordidita a la vez, es un pasito ahorita, una decisión que tomes, una oportunidad que decidas tomar y ponerle acción. Tal vez es eso que tú dijiste de decir, stop, respira. En este momento me está pareciendo una oportunidad de hacer algo diferente y no reaccionar con enojo a mi hija. Ese es un pasito de ver, solo esa pausa, ese silencio que tomaste es una oportunidad. Tal vez quieres ser más proactiva y escribir tus conclusiones, tus compromisos, hablar con tu familia, hacer un plan de la familia de cómo quieren cambiar todos juntos, que es mucho más poderoso cambiar juntos que cambiar en aislamiento. Solo, ¿Quieres cambiar un sistema? Entonces incluye a tu sistema en el cambio que estás haciendo. Pide perdón, ve lo que has hecho, tal vez te encuentras tú escuchándonos y dices tú, pues, ya pasaron tantas generaciones, ya pasaron tantas oportunidades, no me encuentro en una etapa de prevención o de intervención temprana, tal vez estoy ya al final con muchas, me arrepiento de muchas cosas. No es tarde, no es tarde porque tu generación te necesita para escuchar tu historia, para escuchar y disculparte. Es una manera de sanar eso. Totalmente. Para que entonces, si llega a estar vivo en tu genética, en tus generaciones, pueda tener paz la familia, porque el dolor solamente se sana con un reconocimiento, ¿no? Y entonces, por último, infórmate, estúdialo, métete al tema, lee los libros y haz reflexión constante. No dejes que nada pase inconsciente. Hazte consciente y hazte responsable. Les comparto el libro, entonces, que les acabo de decir, entonces, espero que aparezca en pantalla. Está entonces The Body Keeps the Score. El cuerpo lleva la cuenta. Y el otro que es It Didn't Start With You, No Empezó Contigo, del Mark Woolen. La traducción de los libros, el título exacto, es un poquito diferente al español, no es una traducción exacta, pero It Did Not Start With You, otro de romper patrones generacionales. Hay una cita del Dr. Broderick que dice, tal vez tú fuiste llamado a ser el que metabolice el veneno de tus generaciones. Wow. Tal vez tú fuiste llamado porque pasan las toxinas en el cuerpo, va a pasar. Pero tal vez tú eres en este momento llamado, para este momento, para esta ocasión, para este mensaje, para metabolizarlo y evitar pasarlo a tu próxima generación, protegerlos del impacto de esa toxina del patrón generacional. ¿Tú? ¿Cuál es nuestro desafío, vale? No, y es que me quedo pensando porque qué es un tema tan profundo, me encanta y me ha hecho reflexionar mientras escuchaba este diálogo, y espero que también te haya hecho reflexionar a vos, que te tomaste el tiempo de llegar hasta acá, hasta el final de nuestro podcast. El desafío de este episodio es cómo te propones romper el molde, y queremos verlo en los comentarios de este video. Queremos que nos compartas
cuál es la propuesta que estás haciendo o tomando la decisión de hacer en tu vida. Bueno, que el Señor te bendiga, llegamos al final y te esperamos en nuestro próximo episodio de Entre Mujeres.